Gracias, señor presidente, por convocar a este debate cuando se cumple un año de la agresión militar sobre Ucrania. Los primeros bombardeos que iniciaron mientras este Consejo se reunía en esta misma sala pulverizaron los esfuerzos diplomáticos de la comunidad internacional y el clamor del secretario general Antonio Guterres, que pedía a la Federación de Rusia que le diera a la paz una oportunidad. Hoy me enfocaré en 3 puntos centrales. Primero, las graves consecuencias humanitarias y globales de esta guerra. Segundo, lo que este Consejo y las Naciones Unidas han podido hacer. Y tercero, lo que hace falta para el restablecimiento de la paz y la seguridad. Señor presidente, las consecuencias de esta agresión militar fueron desastrosas desde el primer día. De hecho, 72 horas después, el secretario general adjunto informó a este órgano sobre el escenario humanitario de horror. Entre los cientos de miles de personas que querían huir de esta absurda agresión de Rusia, estaban cerca de 1,000 ecuatorianos. Muchos de ellos debimos evacuar en el marco de operaciones de emergencia, de manera coordinada junto a otros países de Sudamérica como Colombia, Perú y México. Muchos de esos ecuatorianos fueron para nosotros testimonio vivo de las graves consecuencias humanitarias de la invasión que se siguen deteriorando día tras día y minuto a minuto, incluso mientras debatimos en este momento. Este no es un conflicto que se centra en Ucrania, fue un ataque al mundo, es una agresión a América Latina también. Con 14 millones de personas forzadas a salir de sus hogares, 8 millones refugiadas en Europa y casi 6 millones de desplazados internos, las más afectadas son las mujeres, las niñas y los niños. La guerra tiene cerca de 18 millones de personas bajo necesidades de protección y asistencia. La destrucción de empleos y la devastación económica agravan esta tragedia inducida y ponen en situación de estrés a los mecanismos de protección de los derechos humanos. Las ejecuciones sumarias, la violencia sexual y basada en el género, la tortura y otros tratos inhumanos y degradantes son parte de los ingredientes de crueldad de esta guerra. Hace un año este Consejo fue advertido de cuán brutal y prolongada podía ser la guerra urbana. Esa advertencia no fue suficiente para detener el uso de explosivos en zonas pobladas y los ataques dirigidos contra infraestructura crítica, energética, residencial, sanitaria, educativa y productiva, y contra el patrimonio de la cultura e identidad de Ucrania, incluyendo museos y sitios religiosos. Este conflicto, que está infligiendo dolor y destrucción sobre el pueblo de Ucrania, exacerbó además la amenaza nuclear, agravó la inseguridad alimentaria global y afectó las economías, en particular de los países en desarrollo. Asimismo, afectó la dinámica de trabajo de este Consejo y la confianza en el sistema de Naciones Unidas, lo que me lleva a mi segundo punto. En estos 12 meses, el sistema de Naciones Unidas se ha movilizado. El Consejo de Seguridad se ha reunido por lo menos 40 veces para considerar la situación en Ucrania, cuyo presidente incluso ha podido participar por medios telemáticos. Este Consejo, gracias al mecanismo Unión Pro Paz, con su resolución 2623, convocó al 11º periodo extraordinario de sesiones de emergencia de la Asamblea General, que adoptó 6 resoluciones centradas, entre otros, en la integridad territorial, la cuestión humanitaria, la rendición de cuentas y la que acabamos de adoptar ayer con una votación abrumadora sobre los principios de la Carta de Naciones Unidas en los que se basa una paz general, justa y duradera. Por su parte, el pasado 16 de marzo de 2022, la Corte Internacional de Justicia ordenó a la Federación de Rusia suspender de inmediato sus operaciones militares y el secretario general ha sido clave por su actuación sobre la evacuación de civiles, liberación de prisioneros y otros asuntos humanitarios, incluyendo la iniciativa del grano del Mar Negro. El Organismo Internacional de Energía Atómica también se encuentra desplegado en las centrales nucleares de Ucrania para reducir los riesgos existentes. Señor presidente, como expuesto, Naciones Unidas está movilizada.
pero nada, ningún esfuerzo será suficiente ante el dolor de miles de padres o madres que siguen enterrando a sus hijos y el drama de esos miles de niños y niñas huérfanos. ¿Cómo justificamos ante esa generación del pueblo de Ucrania que un día se despertó bajo el asedio de las bombas, los misiles y la pólvora para no ver más a sus seres queridos, porque unos murieron y otros huyeron? ¿Cuántos horrores más deben pasar para que termine esta absurda guerra? ¿Cuántas sesiones más de este Consejo hacen falta para detener la agresión militar contra Ucrania? Esto me lleva a mi tercer y último punto sobre lo que todavía podemos y debemos hacer. Primero, el Consejo debe rechazar sin ambigüedades los intentos de anexión de territorios basados en la fuerza y la violencia como herramienta de dominación entre los estados. Esta no es una visión de Occidente, como se escucha una y otra vez. Este es un principio sagrado para los países en desarrollo, cuyo único arsenal es el derecho internacional y sus municiones son los dispositivos de la Carta. Segundo, debe terminar inmediatamente el abuso y la aplicación parcial del artículo 27.3 de la Carta, por la cual la parte en una controversia debe abstenerse de votar. Tercero, los miembros del Consejo, de manera colectiva o individual, debemos redoblar nuestro apoyo para los esfuerzos y buenos oficios del Secretario General, así como para las labores interagenciales. Cuarto, ¿qué mejor manera de honrar la vida de las víctimas de este conflicto que asegurando los mecanismos de investigación independientes, la rendición de cuentas y la reparación como herramientas de resarcimiento, pero también de disuasión? Y finalmente, lo más importante, la Federación de Rusia debe poner fin de inmediato a la guerra no provocada e injustificable, retirando sus tropas de ocupación para permitir un alto al fuego realista encaminado al restablecimiento de la paz y la seguridad en Ucrania, fundamentadas en el respeto a su soberanía, integridad territorial e independencia política. Hoy, por todos los niños y niñas que murieron y los heridos y por los que viven todavía bajo el espectro de las bombas, hacemos un llamado para que esta guerra no dure un día más. Muchas gracias.